Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hell. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos allí, en el corazón de Los Lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castiglione, Concepción. Buenas noches, juez vidente. Estamos dando inicio al 16º programa de la temporada 2012 y hoy día estamos con la candidata concejal por el municipio de Concepción, Fabiola Troncoso. Iniciamos saludando a nuestro director Jesús Montanar en la cámara y a Sergio Fica en la cámara auxiliar, Sergio Lara Rocha, nuestro panelista estable. Buenas noches. Y Fabiola Troncoso, vicepresidenta regional de la Juventud de la Democracia Cristiana. Ya en el segundo año en ese cargo. Cirujana dentista también, como profesional, y candidata a concejal flamante, confirmada. Confirmada, ratificada ya el lunes pasado, gracias a Dios, y los resultados en la Junta Nacional del partido, o sea, en el Consejo Nacional, en donde se ratificaron a 3 candidatos de la Democracia Cristiana, y ya el sábado en la Junta Nacional se nos proclamó como candidatos oficiales. Así que ya ahora ya contra viento marea hasta final, hasta octubre. Dando la carrera. Dando la carga, difícil sí, de todas maneras, pero... El tema de las listas, como dirían, eso todavía no está resuelto. Nosotros vamos en pacto con Democracia Cristiana con el Partido Socialista. Con el Partido Socialista. Con el Partido Socialista, y en el otro lado iría el PPD, los radicales y los comunistas. En la lista, ¿cuántos candidatos a concejal? A nosotros nos corresponde, como aumentó el padrón electoral, ¿ya? Nos corresponde ahora 5 cupos. 5 cupos. 5 cupos. Para nosotros y 5 para los socialistas. O sea, en esta lista irían 10 candidatos. Ya. Más los 10 del otro lado, 20 candidatos. Estamos hablando de una... Claro, y va a ser electo 10 concejales. Ya. Ah, subieron a 10 ahora. Sí, sube a 10, sí, porque eso... aumenta el padrón electoral sobre 150.000. Cuéntame una cosa, tú eres de acá de la comuna, Sí, ¿ya? efectivamente. Nací y criada acá en Concepción. De hecho, me crié toda mi vida y he vivido siempre en el mismo sector, que es el sector de Tres Pascualas. Dime una cosa, ¿qué te estimula ¿cómo se llama?, a iniciar o involucrarte en una carrera como concejal en el municipio de Concepción, que es una verdadera bolsa de gato? La verdad que es bastante complicado, porque llegar al municipio de Concepción no es como para llegar y abrazarse y estar a pegar esta. Hay mucho trabajo que hacer. Falta principalmente ya a nivel interno de la municipalidad recuperar la confianza de los funcionarios, que son funcionarios que se han visto atropellados durante el último tiempo al ver que estos supuestos funcionarios de confianza llegan, ganan sueldos millonarios, más encima reciben hora extra por no trabajarla. Entonces falta primero que todo a nivel interno recuperar la confianza en estos funcionarios, que vean que su trabajo es reconocido y
ya para afuera falta mucha gestión, falta el tema de la participación. Concepción ha estado estancado estos últimos 12 años, y de lo que yo recuerdo me ha pasado ahora que he ido a sectores donde tengo familia, por ejemplo en Santa Sabina, y ver que sectores que yo iba hace 15 años atrás están precisamente en las mismas condiciones, con los mismos sitios de eriacio, sin aumento de plaza, sin ocupación de las áreas verdes que tenemos en Concepción. Entonces creo que es mucho el trabajo que hay que hacer, pero cuando uno tiene las ganas, cuando tiene la vocación, hay que estarle para adelante nomás. Dime una cosa, tú en el ámbito político, bastante jovencita, y aquí sin involucrarse con el tema de la edad, no te la vamos a preguntar. No tengo 26 años, no tengo problema en decirlo. ¿Qué bagaje tienes como dirigente política, aparte de ser la vicepresidenta de la Juventud Demócrata Cristiana? ¿En la universidad? No, en la universidad la verdad que nunca me involucré en nada por dos razones. ¿Ya? Porque el tema de ser dirigente estudiantil quita harto tiempo. Y eso es un hecho. Yo tuve la lamentable pérdida de mi papá cuando estaba en primaria de la universidad. Por lo tanto, todo mi tiempo tenía que estar directamente hacia los estudios, porque para mí estarme un año, atrasarme un año, implicaba atrasarme y no poder colaborar también en la casa. Por lo tanto, no me dediqué, sí a hacer trabajo a nivel de interno del partido, trabajar en tanto la dirigencia, estuve en algún momento también en la mesa comunal de la JS, y trabajo voluntario y ese tipo de actividades, y ligadas también a mi carrera, por supuesto. Te pregunto esto porque como estamos hablando de una candidatura a concejal, básicamente Concejala. a concejala en el área municipal, esto normalmente implica un trabajo fuerte a nivel de base, a nivel de población y todo. ¿Te fijas? ¿Qué tipo de tipo de relaciones más conservas? En cuanto al trabajo, yo hace ya bastante tiempo estoy trabajando con Álvaro Ortiz. Nosotros trabajamos desde el año pasado todo lo que implicaba las primarias internas que tuvimos, o sea, primarias internas en el sentido que competíamos con otro candidato demócrata cristiano, pero que fueron abiertas y vinculantes. Entonces el trabajo se viene haciendo hace bastante tiempo, ya ligado a Álvaro y por supuesto también al diputado Ortiz. Entonces en ese sentido trabajo hay, contacto con los vecinos. Fabiola, primero que todo mis felicitaciones por el hecho de asumir la responsabilidad que pretendes asumir, siendo tú dentista, ¿cierto? Tal vez lo que vayas a lograr monetariamente no se va a comparar en lo que podrías lograr en tu profesión. Bueno, mi felicitación para involucrarte en esto, y yo creo que en realidad a la política le hace falta mujeres, porque lamentablemente es una cosa que los hombres tenemos, que somos muy competitivos, y muchas veces al ser competitivos pasamos por alto muchas cosas que son de orden emocional. Entonces le hace falta a la política... El tacto femenino. Correcto, le hace falta ese ingrediente que da la mujer en la política, y mis felicitaciones por eso. Entonces, yo te quisiera preguntar algo así como te preguntó Antonio. Tú me dices que tienes muchas ganas de hacer cosas, ¿cierto? ¿Tienes ideas que la gente pudiera en este momento reconocer y decir, mira lo que propone Fabiola? Yo creo que aparte de lo que sea. Yo creo que lo que hace falta en Concepción, bueno, primero el hecho de ser candidata a mujer implica, yo de repente veo el Consejo Municipal en estos momentos está integrado por una mujer, siendo que en Concepción nosotras las mujeres votamos más del 52% del electorado son mujeres. Cuando uno ve que el 90% de las organizaciones sociales son dirigidas por mujeres, pero que al momento que quieren optar a algún cargo le colocan un montón de trabas, se hace necesario. En cuanto a ideas que tenemos como proyecto con la gente que estamos trabajando, es principalmente aumentar la participación, el empoderamiento juvenil, el empoderamiento de las mujeres y la recuperación de espacios. Se podría hacer, y lo hemos conversado y son cosas que son absolutamente realizables, por ejemplo a nivel de las lagunas, hacer la recuperación de todos los espacios que están botados, que de repente sirven con suerte para jugar una pichanga de fútbol los domingos y en pésimas condiciones para quienes las practican, empezar a hacer un tema cultural, de recuperar y tener, no sé, este domingo o sábado vamos a tener actividades, vamos a llegar a distintos grupos de la zona. Concepción ha sido reconocido históricamente como una zona cultural con grandes grupos que han salido de acá, pero que sin embargo no tienen dónde presentarse más allá cuando son conocidos en Santiago. Entonces hacer como todo un recorrido este sábado, entre Pascuala, Lo Galindo y todo, para que la gente empiece a involucrarse y empiece a participar en ese tipo de cosas. Mira, y mirando la parte social, ¿hay algún proyecto que pueda, que tenga, que hayas participado tú, que tenga el sello de, por ejemplo, tuyo, que diga aquí estuve yo?
o has estado hasta el momento bajo el alero de ideas de otros? Yo creo que el trabajo que se ha hecho hasta el momento y claramente he tenido participación ha sido de la mano de las cosas que ha hecho tanto Álvaro como el diputado José Miguel Ortiz. Ya. ¿Tienes alguna, por ejemplo, como por el hecho de ser mujer, tienes una idea de algún proyecto especial que... Lo primero que hay que hacer en la municipalidad es reabrir la oficina de la mujer. La oficina de la mujer se cerró, creo que el año entre el 2000 y 2002. Precisamente fue cerrada por una mujer, que es lo más increíble, y fue relegada a una oficina a la familia dentro de la municipalidad, en donde en general no se empoderan nada, o sea, no hay ningún tipo de trabajo. Yo creo que lo principal es partir con reabrir y potenciar una oficina de la mujer. Por ahí hay que partir. Tú mencionaste que Concepción era una ciudad cultural. Tú sabes que el municipio de Concepción tenía un centro artístico cultural que le dio hartas luces, hartos méritos a este municipio, pero que también de una otra manera fue restringido en su actividad, tanto en sus espacios como en su actividad, y con en los alcances también que tenía por Jacqueline Van Rieselbergher. Parece que de repente molestan los artistas. Parece que molestan. ¿Hay alguna iniciativa que ustedes tengan en ese sentido? Yo creo que se puede volver a potenciar eso, pero ya como lo había dicho anteriormente, el mismo hecho de darle los espacios a estos artistas para que se vayan presentando en la comuna, ya es una iniciativa que se puede considerar importante. El tema de la participación ciudadana acá también ha estado bastante relegado y básicamente... relegada por una parte y sometida por la otra. Una cuestión que la hemos discutido latamente en este programa, que es el tema de los dirigentes y los dirigidos que están presentes aquí en la comuna. Y que es lamentable, porque hay muchos sectores de Concepción en donde se ha dividido a los dirigentes, en donde se han creado otras juntas de vecinos para empoderarlos, en donde yo lo tengo en mi sector. Por mi sector, la junta de vecinos, que es la número 17, hay un presidente que fue electo, que es el nuevo, que es Erwin, y Erwin todavía no puede ejercer en totalidad su cargo, porque está el ex dirigente que es apoyado por la municipalidad y que todavía llama a reuniones, que todavía entrega certificado de residencia, y ese caso se repite en muchos lugares más de Concepción. O la entrega también que ha dividido a muchos vecinos de sectores, cuando a mi vecino, por ejemplo, le entregan una canasta familiar, y yo veo que mi vecino trabaja, que trabaja ella, que trabaja él, y que no tienen mayores necesidades, y me veo a mí, que estoy cesante o que mi marido está cesante, que tengo 3 cabros y que no tengo ninguna posibilidad de acceder a eso simplemente porque no tengo cercanía con la municipalidad o porque en la elección pasada no puse una banderita naranja. Hay una cosa que hay que tenerla bien clara. Un asunto son las expectativas que uno tenga de llegar a la meta, digamos, de sentarse en el sillón, y por supuesto que sentarse en condiciones excepcionales, que significa ser mayoría en el Consejo, porque de otra manera es un saludo a la bandera. Pero la otra cosa es la realidad objetiva que nosotros estamos viviendo hoy día, y en ese sentido, ¿se han planteado alguna estrategia para lo que se van a enfrentar en el tema de las municipalidades? Porque aquí en el municipio de Concepción, derechamente te lo digo, se compran votos. Y en ese sentido, estos dirigidos, ¿ya?, que tú mencionabas, ¿ya?, que en definitiva todavía dan certificados de residencia no teniendo la potestad del dirigente y un montón de cosas más, la verdad de las cosas es que cumplen una función que es bien práctica y bien fuerte a la hora de una campaña. ¿Hay alguna estrategia que se hayan planteado para enfrentar esa situación? Yo creo que la misma gente ya está aburrida de eso. Hay sectores, y lo cuento como incidencia, sectores donde antes era imposible llegar a hacer campaña y llegar a presentarse siquiera. Sectores donde nos agarraban a piedras, o sea, y esas cosas yo la vi, y la gente ya está más receptiva porque pasó este fenómeno, yo lo veo así, que tú cuando le entregas muchas cosas a alguien y se la regalas y cae en un asistencialismo ya extremo, porque efectivamente hay personas que realmente lo necesitan y que tú tienes que ayudar, pero ya cuando tú les dejas de dar, la gente se enoja. Entonces ahí existe la posibilidad de que tú entres y tú puedas plantearle y decirle, ¿sabes qué? Yo lo puedo ayudar en lo que yo pueda. Ahora, si yo no puedo, le voy a decir que no. Entonces la gente está como mucho más receptiva a eso. Pero me llamó la atención mucho porque yo asisto a todos los consejos municipales ya hace bastante tiempo. Y en un consejo se pidió la aprobación de canastas familiares. Si normalmente mensualmente se entregaban 250 canastas familiares, pidieron la aprobación ahora para 500. Entonces uno claramente ve que la estrategia para dónde va la cosa, porque va a empezar a entregar canastas familiares como loco y en fondo comprando la dignidad de la gente. Ahora cuando uno llega con un trabajo serio, con el respaldo, y le habla con sinceridad a la gente, es mucho más fácil. Yo creo que esa es la mejor estrategia.
Y cuando se pidieron esas, que tú estuviste en ese consejo, se pidieron esa aprobación, ¿se dijo algún norte? ¿Cuál era el objetivo de esas canastas? No, que aumentaba, porque en realidad no se da mayor explicación, porque lo que decían algunos de los concejales era que en el fondo que se explicara que sí. Ellos decían de que se necesitaba justamente un aumento ahora, creo que el último aumento fue el 2010 para las elecciones presidenciales, el 2009. Ya. Que se diera la explicación, en realidad no hay explicación para decir ahora entregamos 250, antes entregamos 250 y estaba bien y ahora necesitamos 500. ¿No? ¿Te acuerdas tú en ese momento quién fue el que patrocinó ese aumento de las canastas? Eso fue dicho por el alcalde y apoyado creo que por el concejal Ezequiel Riquelme, por Fernando González, el concejal Paulsen y el resto creo que se abstuvo. ¿Estaba despierto Paulsen cuando se votó? Sí, por lo menos no está tateando. Ah, o sea, no está con... Sí. Le recordamos... Es que no sé, quizás si está buscando ahora como hago en el apoyo, a veces uno no entiende. Le recordamos a nuestro... ¿Escuché Ezequiel Riquelme? Sí. Ezequiel, no sé, Ezequiel. El negro. Le recordamos a nuestro nuestro estimado... Era bien querido en este sector siempre, pues. La verdad, las cosas que... Oye, recordamos a nuestros estimados webvidentes que pueden hacer su consulta en forma directa a nuestra página en Facebook, Collado TV, es Collado TV, y al fono 3239-285. En directo al fono 3239-285. Continuamos. Bueno, este tema del Consejo Municipal... a mí de repente me impresiona porque yo creo que debe existir una profesionalización o mayor preparación de los concejales, lo que no implica tener un título profesional, porque creo que de repente hay dirigentes que son muy capaces y que quizás no han tenido la oportunidad de acceder a estudios mayores, pero que de repente yo veo cómo le contestan a la gente y caen como en la contestación, que se lo comentaba a Pedro, a mi amigo, que también es mi jefe de campaña, que me acompaña en estos momentos, que caen como en la respuesta. De repente ver a un concejal así, hago la tirada para atrás con el BlackBerry, y uno dice, no, pues estamos, o sea, un poco seriados, se paran y salen y entran. Yo creo que falta mayor preparación y que la gente que realmente postula estos cargos de elección popular, que son tan importantes, si en el fondo en esto a nadie le obligan a participar. Cuando uno toma la decisión, tiene que asumir la responsabilidad como en cualquier cosa. Mira, acá hay uno de los temas fundamentales, yo creo que hace falta lucidez mental en el Consejo Municipal, porque en definitiva... bueno, ya hace harto tiempo que dejé de ir porque era desagradable escuchar a cierta gente que hablan entre paréntesis con harta locuacidad, pero en realidad no dicen absolutamente nada. Y estar votando de manera alineada, sin razonar, sin argumentar, etcétera, etcétera, en realidad deja que desear. Aparte de las visitas que llegan al Consejo Municipal. No sé que si son bastante, son bastante peculiares, por decirlo de alguna manera, son complicados. Bueno, el Consejo Municipal de Concepción. Aparte de este tema que hemos conversado, de cómo llegas tú a esta candidatura, ¿ya? Tú te has planteado en lo personal, ¿ya? De que en una campaña de esta naturaleza, en una carrera de esta naturaleza, son algunos los que llegan y otros los que no llegan. Y que siempre estas listas son nutridas... porque ese es el juego del binominal, son nutridas con lo que se denomina el sistema proporcional. Sí, pero básicamente lo que quiero ir es al plano personal, de que te sientes tú con que realmente tienes la capacidad, la fuerza, no solamente intelectualmente, desde tu punto de vista, sino que además tienes la capacidad de convocar votos para llegar a aceptarte y no ser el trampolín para que otros lleguen. No, absolutamente. O sea, desde el momento que yo... decidí postularme como candidata a concejal, y donde tenía que pasar primero por el visto bueno del partido, que ya es un tema, yo me inscribí creo que el año pasado, como en julio. De julio esperar hasta ahora, recién el lunes pasado, para ser ratificado, ya encuentro, porque uno está como en la incertidumbre, finalmente voy a ir o no voy a ir. Ahora, yo siempre dije al momento de postularme, a mí no me gustan las cosas testimoniales. Esas presentaciones testimoniales que doy solamente por colocar el nombre, no. O sea, del momento que se postula, esta cuestión es para ir a ganarla. Obviamente las encuestas, como escuchaba el otro día Claudio Rego, que habló en la Junta Nacional del Partido, si todos los candidatos creyeran que, obviamente uno tiene las ganas y todo, pero si todos los candidatos creyeran que las encuestas me favorecen siempre en un 100%, pero a Santía escalando más, uno tiene que tener la capacidad también de ir revirtiendo las cosas y ir dándose a conocer. Quizás cuando son candidaturas jóvenes, de repente eso es lo que llama la atención, porque todos los medios de comunicación siempre hablan del tema de la participación juvenil, de que los jóvenes se interesen, pero al momento de darles cabida
a quizás que sea más masivo, tampoco están los espacios. Entonces tiene que haber como un cambio también cultural de pensar que sí los jóvenes podemos, y principalmente las mujeres. Llama mucho la atención lo que decían antes, de tener un 52% de las mujeres en el padrón electoral, que hay una representación tan baja, porque los partidos también todavía no dan el paso. Imagínense ustedes que a nivel nacional solo el 23% de las mujeres son concejalas. Y resulta que a las mujeres cuando se presentan no les va mal. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en un encuentro nacional de mujeres candidatas a concejales y alcaldes de todos los partidos, totalmente transversal, que organizaba la comunidad mujer. Y ahí se plantea el tema, y en general es transversal a todos los partidos, porque la participación es la misma, en donde se le coloca una y mil trabas, en donde el tema del financiamiento, porque los grandes caudillos, los pensantes, como uno generalmente no participa en estas redes de poder, es más difícil también acceder no solamente a ocupar el cargo, sino que también al tema del financiamiento, que ya es una traba más, pero yo creo que en la medida de que uno se presente tiene que ser capaz de ir pasando esas barreras, y hay que traspasarlas. Fabiola, yo te quisiera hacer una consulta. Tú que has estado en un partido, ¿cierto? Y me acabas de decir en este momento que esperar la ratificación del partido, de la dirigencia. ¿Cómo se cocina eso? Me gustaría que en realidad nos dijeras aquí, para que la gente se enterara, ¿cómo se cocina esta cosa de que sí, que no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué los que son en este momento los dirigentes del partido, presidente y el grupo que dirige, por qué ese grupito tiene la potestad y basado en qué parámetros para decidir quién va y quién no va? ¿Qué es lo que se hace ahí? Yo creo que una de las cosas que hay que cambiar es, en definitiva, de que pase la decisión de repente por un grupo de personas, y creo que de cierta manera la concertación lo logró, por ejemplo, a nivel de los candidatos a alcalde, al hacer que la misma ciudadanía eligiera a su candidato y sacarlo un poco de este grupo de iluminados que lo deciden todo entre cuatro paredes. ¿Ya? Que esa es una situación que en el fondo se da en la mayoría de los partidos, y transversal, y el que diga que no es mentira. Ahora yo creo que los méritos que, viendo en mi caso, yo creo que lo que vieron para elegirme como candidata era uno, el trabajo que ya había realizado, que es la previa de recorrer montones de organizaciones sociales, ya desde hace bastante tiempo, el tema de ser profesional y ser joven. Ya, pero que quizás el partido entendió el mensaje del año pasado con todas las movilizaciones sociales. Ya, pero lo que yo te pregunto más derechamente, ¿qué te dijeron a ti? ¿Por qué te eligen a ti? Eso es lo que me gustaría saber a mí, porque me gustaría que la gente se enterara cómo es que se hace esta negociación, que por supuesto que es bajo la vista de los demás, y a espalda de todos los demás, y a espalda de la ciudadanía, le decir, mire, le vamos a presentar esta candidata, pero ¿qué es lo que hay ahí detrás de eso? Yo no sé, en realidad a mí no me han dicho si tú fuiste elegida por tal cosa. Obviamente existen conversaciones en Santiago, y uno se va dando a conocer también y presenta su currículum con quienes dirigen este tema, que son los consejeros nacionales del partido y la dirigencia nacional. Uno tiene la oportunidad también de cada visita que hacen estas personas, que son los dirigentes del partido, también de darse a conocer y dar a conocer las ideas que tienen. Seguimos en este momento en la política con lo mismo de siempre, la típica orden de partido y representando el perfil del partido. O sea, en este momento tú vas por la democracia cristiana y tienes la democracia cristiana, el partido tiene una forma de operar. ¿Tú tienes que obedecer a esa forma de operar? ¿Todos vas a tener que consultarlo como No, concejal? eso nunca. Yo, desde el momento que he sido dirigente a nivel regional de la juventud, en realidad las decisiones no pasan por orden. O sea, hay muchos temas los cuales que son de la interna, temas valóricos principalmente, en donde yo soy un poquito más... Me salgo un poco, y gracias a Dios, bueno, en el último congreso ideológico, las ideas que yo tenía, el congreso ideológico de la juventud, que no sé si supieron, que fueron como ideas bastante progresistas para lo que era el partido, fueron aprobadas, porque la nueva juventud también tiene esas ideas. Entonces ya no es como el partido conservador que todo el mundo tiene. Claramente existen áreas que son mucho más conservadoras, pero también existe un número de jóvenes y gente que se atrevió a dar el paso y a manifestar su opinión en el tema aborto terapéutico, después matrimonio homosexual, y un montón de temas que antes eran absolutamente nada del partido, y que uno los dijera era... Existe cierta apertura, y esa orden de partido no, en la medida que uno vaya haciendo las cosas, claramente uno respeta los principios y la doctrina y los ideales del partido, pero lo demás no es como tienes que hacer esto y decir esto y... Claro, no, o sea, no hay una pauta detrás que te mandan a ti con un libretito y tú vas a tener que... No, absolutamente no. No. ¿En quién estás pensando? ¿En Audó? Pero... El presidente de la juventud, el ex, no le gustó al presidente del partido acá y lo mandó a cambiar. ¿Cómo eligen a los dirigentes de la juventud? Un militante, un voto.
Ah, ya. Pero hasta los 30 años. Los jóvenes. Sí, entre los 15, los que son, usted puede entrar al partido entre los 15 y los... O sea que si el presidente regional de la Democracia Cristiana acá se enoja con el presidente de la Juventud... No, ni ninguna posibilidad de sacarlo. No tiene ninguna porque posibilidad de sacarlo. son estructuras totalmente distintas. No existe como... Y de hecho la presidenta regional del partido también es miembro de la mesa de la adulta, pero no existe la posibilidad de que puedan intervenir, sería algo impresentable en el partido. No. Yeah. O sea, eso que ocurre en la UDI es algo que yo lamento mucho, de cómo se pasa a llegar a la juventud de los partidos políticos. Porque en el fondo, y se ve mucho, los cabros de repente sirven solamente como la mano de obra barata, entre comillas, que les sirven para ir a pintar muros, para salir a pegar cosas en la noche, y eso yo creo que se da a nivel de todas las juventudes, pero al momento de tener que o postularlo a un cargo o querer sacarlo, lo mueven como marioneta, pues eso no corresponde. Hoy día, con el tema del nuevo padrón electoral, en las listas hemos estado viendo, revisando listas de otros sectores, de otras comunas, de otras regiones, inclusive hemos estado viendo de que las listas se están nutriendo de muchos jóvenes. ¿Tú crees que realmente los jóvenes, este nuevo padrón electoral compuesto fundamentalmente de jóvenes, ¿tú crees que los jóvenes se van a involucrar votando? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la medida que se les estimule, sí, pero aquí lo que yo veo es un problema de educación cívica. Si tú no puedes pretender aumentar y tener una inscripción automática, voto voluntario y sin educar a los cabros y saber por qué están votando. Cuando ven también de que por los medios de comunicación de repente están todo el día peleando, obviamente tú no vas a estimular a los jóvenes. Yo creo que para esta elección, y quizás un poco dramático, creo que se va a mantener la votación. A pesar de que va a aumentar, se va a mantener la misma votación histórica de Concepción, que entre 90.000 y 110.000 electores. Tendría que pasar como algo muy coyuntural para que aumentara la votación y que los jóvenes se atrevan a votar. Ahora sí, por ejemplo, en las primarias de la Concertación hubo una votación de jóvenes muy importante. Y esperemos que se repita ahora. Fabiola, yo te quisiera hacer una consulta. Tú como joven en este momento estás dentro de ese grupito, muchos de tus amigos tal vez están en ese grupito de que decían que no están ni ahí con la política, que por qué iban a votar si no iban a cambiar nada. Nunca han sacado la cuenta, por ejemplo, de que son una gran fuerza, que si en este momento realmente se involucraran en un proyecto propio, no así no el lugar que les dejan los demás, sino que sencillamente tomarse el lugar, si no sabes qué, mira, sin pedir permiso, digamos. Correcto, o sea, si en este momento, por ejemplo, los jóvenes quisieran en Chile cambiar las cosas, lo podrían hacer. Tienen voto suficiente como para elegir hasta un presidente. Podrían en este momento barrer con la Cámara de Diputados. Pero sí, y cuando tú escuchas a algunos dirigentes anarquistas o que son partidarios y todo, y que llaman a no votar, en el fondo le estáis quitando la única herramienta para sacar a toda la gente que no quieren, pero se quedan en la casa. Ahora, en definitiva, yo no creo que los jóvenes no estén ni ahí, según un discurso. Yo creo que los jóvenes sí están participando. Se vio el año pasado en los movimientos, a través de los movimientos estudiantiles, como la gente y los cabros salían a la calle y lograron por lo menos colocar en tapete. Quizás no fue mucho lo que se logró, pero lograron colocar un tema en tapete. Antes era impensable hablar de una educación pública gratuita y de calidad. Gratuita por lo menos. Claro que hay sectores que son como de la UDI, que es imposible que puedan entender una educación gratuita, pero sí en la medida de que se vaya conversando, que estos cabros entiendan de que votando van a conseguir cosas, se pueden lograr cambios. Mira, sí, por tu carrera tú tienes que haberte topado con muchos personajes, entre paréntesis, que se dicen cuicos, ¿cierto? Tienes que haberte topado con muchos tipos de personajes. Por supuesto que la mayoría de esos son todos de derecha. A mí en la universidad me trataban de comunista, porque yo decía que era cristiano, pero no entendían la diferencia. Ya, entonces, esa relación que tuviste con ellos, por ejemplo, ¿qué pudiste ver de esa juventud? ¿Cuál era su pensamiento político? A ver, la mayoría, por ejemplo, a nivel universitario de mis compañeros provenían de un sector que es más acomodado. Lamentablemente, o sea, si bien yo vengo de una familia de esfuerzo, mi mamá quedó viuda y terminé la carrera con crédito y más endeudada aquí a no sé cuántos años más, sí el grupo que rodeaba, por ser una carrera que el arancel es muy caro, que los materiales son muy caros, era gente en su mayoría de los sectores más altos. Sí hay grupos que yo los veía de repente comprometidos, quizás no con los partidos políticos, pero sí a desarrollar alguna actividad, y directamente otros no le interesa. No le interesa. ¿Para qué no cambiar algo que les favorece, cierto? No. Fabiola, acá el municipio de Concepción, y volviendo ahora a lo que nos convoca, tu candidatura está referida al municipio de Concepción, tiene fuertes problemas en el área del manejo de las platas, tanto en el DAEM, en el área de la educación, como a su vez en el organigrama interno. Ahí tenemos fundamentalmente que un gran sector
de funcionarios que deberían ser plantas, hoy día están a contrata. Exacto. Y de hecho, hoy día, hace poco, no sé si en estos días, en definitiva, salió una resolución de Contraloría casi ordenándole al alcalde que termine con guardarle el puesto a Benjamín Maureira, que, entre paréntesis, desde que yo lo conozco, hace no sé cuántos años, está ahí a contrata. Está como director subrogante, sin ser titular, en definitiva, pero haciendo y deshaciendo, con todo lo que ello significa en el manejo de las platas. ¿Qué te parece esto? Pero me responde a vuelta de comercial. Ya. Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hip. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos allí, en el corazón de Los Lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castiglione, Concepción. Regresamos. Fabiola, tienes una pregunta pendiente. ¿Qué te parece la situación de Benjamín Maureira y fundamentalmente relacionado con la manera en que el municipio de Concepción maneja y mantiene amarradas las lealtades de sus funcionarios? Es complicado porque es como lo que yo decía al principio, el tema de recuperar la confianza con los funcionarios, porque cuando el resto de los funcionarios ve que ocurre eso mismo, trabaja con menos ganas. Está viendo, o sea, ¿para qué me voy a esforzar yo si en el fondo igual va a llegar de este tipo después para recibir el sueldo? O viene quizás marca tarjeta, después no vuelve, le marca la tarjeta a alguien. ¿Para qué me esforzar? Esas situaciones evidentemente hay que sacarlas de raíz del municipio. Y evidentemente vuelvo a repetir, cuando nosotros lleguemos al municipio, porque tengo la certeza que vamos a llegar con nuestro candidato a alcalde, todas esas malas prácticas tienen que terminar. O sea, no es posible. Veía el caso ahora en el consejo que se estaba pidiendo la aprobación de 50 millones de pesos para arreglar el Liceo 4, el mítico Liceo 4. Y cuando tú ves que ese mismo liceo el año pasado lo querían vender, y resulta que ahora le quieren inyectar plata, y lo más probable es que después a fin de año, cuando vean que la deuda en educación que siga aumentando, lo van a querer volver, entonces como plata que tú dices, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Tú sabes cuál es la matrícula del 4? No lo desconozco. 140 alumnos. Y eso porque tampoco a nivel del mismo DAEM se ha incentivado, porque ¿qué gana un padre en estos momentos con tener a su hijo en un colegio municipal de Concepción? ¿Tiene algún sello? ¿Su hijo va a salir hablando inglés? ¿Va a aprender algo extra? Nada, y como tiene a la mano todos estos subvencionados, que son un poco mejores, que quizás no pagas tanto, hace que los mismos padres decían, no, mejor lo llevo para acá, porque en el fondo este colegio municipal, este liceo municipal, no le está entregando nada a mi hijo. Ahí hay todo un tema de cómo la municipalidad también ha manejado el desangramiento de estos colegios, porque, por ejemplo, a mí me tocó conocer el Colegio Palestina Palomar en un momento que tenía 550 alumnos para arriba, y de golpe y porrazo, de un año para otro, la directora simplemente cerró la matrícula. Dijo, este año se aceptan 450. E inclusive empezó a dejar arbitrariamente gente fuera que tenía derecho a matrícula, que eran alumnos antiguos del sector.
De hecho, con mi señora tuvimos que involucrarnos haciendo una fuerte defensa de alguna gente que insistía en matricularse ahí. Pero lo cierto está en que esto lo hemos visto en muchos colegios. El otro modo de operar que tienen, me parece que aquí hay casi una asociación, no te digo que tenga ningún documento al respecto, pero tengo la teoría de que hay una asociación siniestra entre lo que es la administración municipal y precisamente estos colegios subvencionados particulares de manera tal de desviarle clientela. Por cuanto yo creo que se está atentando de manera total y absolutamente consciente respecto en contra de la calidad de la educación pública. En el colegio Juan Gregorio Laera, que es un buen, hice el kinder ahí. Es un buen colegio. He tenido a todos mis hijos ahí, pero es un buen colegio. Ocurre que de un tiempo a esta parte, prácticamente todos los profesores de reemplazo... Y fue un año de excelencia académica de esto. Sí, muchos años ha tenido excelencia académica, pero de un tiempo a esta parte un montón de profesores de reemplazo son profesores que están a un año de jubilar y que simplemente llegan con el cargo titular, entre comillas, porque vienen a contrata, pero no hacen clases. En ramos de recuperación de clases, te fijas, te tienen a profesores que están que van a sentarse y casi se quedan dormidos, te fijas. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué te parece esto? Es que esas son las dinámicas que hay que cambiar. Si se, a ver, todo pasa por un tema, yo creo que de repente de gestión y darse un recorrido por la comuna. Si, en la medida de que uno sepa las problemáticas que tiene la comuna, sepa lo que pasa, por ejemplo, yo el tema de Juan Gregorio lo conozco porque tuve unos primos chicos que estudian ahí, yo hice el kinder ahí, después me cambié hacia otro colegio subvencionado, tuve la suerte de poder estudiar en un colegio subvencionado, me cambio, pero uno va viendo como esa problemática donde a los profesores tampoco se les exige. Y claro, uno dice, los sueldos que reciben tampoco de repente fomenta para que quieran hacer un poco mejor su trabajo, porque se quedan ahí, se quedan estancados. Hay hoy día todo un tema con el tema de la educación. Yo creo que el problema que se está dando hoy día se está traspasando también un poquito al tema de los colegios particulares, porque por ejemplo ahí vemos lo que pasa con este colegio donde hubo una farricada, este colegio de los curas en Talcahuano, ¿te acuerdas? La semana pasada o antepasada. ¿Fue en la Asunción o no? En la Asunción. Ahí ocurre que la Asunción, ese colegio acaba de comprar... Eso pertenece al arzobispado, claro. Acaba de comprar la Purísima Concepción, pero por ejemplo en el Asunción mismo hoy día están dando muestras de problemas en la administración. Te fijas, eso fue lo que motivó, entre paréntesis, esta protesta. Y de esto la enseñanza de la Asunción ha disminuido a lo que era antes ahora. Dramáticamente, igual conozco gente que estudia ahí. ¿Te fijas? Ha cambiado mucho. Pero sea como sea, a lo que voy yo y volviendo al tema municipal, yo creo que en el tema municipal me da la impresión de que se ha hecho un trabajo consciente para deteriorar la calidad de la educación a cargo del municipio. Sí, concuerdo contigo de repente, porque es que tú no ves ningún incentivo, o sea, si le decía ¿en qué incentivas tú a tu hijo a colocarlo ahí? Si podéis pagar 10.000 pesos en otro colegio, vais a tener clases todos los días, los profesores van a llegar a la hora, no van a tirar licencia por 8 meses... porque muchas veces ni siquiera le mandan reemplazantes, es realmente dramático. Entonces pensáis, mejor hago el esfuerzo familiar, quizás corto un poco el tema de las comidas o quizás la salida que tenemos y pago un poquito más. Y eso es el sello que se tiene que cambiar a la educación municipal de Conce, colocarle un sello. Tenemos un sello. Si tú ves los resultados de esto del CIMSE, Concepción a nivel regional tampoco está tan mala, de esto está por sobre el promedio, a nivel de la PCU lo mismo. Entonces podéis obviamente mejorar más resultados, porque si los comparas con los colegios subvencionados y particulares, estamos a un nivel más bajo, pero haciendo un trabajo consciente, con buenos profesionales y con una cabeza que sea potente, cambia. Hay un tema, hace poquito vimos con el tema de los temporales, un montón de situaciones de caída de árboles, en algunos casos bastante dramáticas. En el caso de los árboles es algo que es bastante previsible por cuanto es muy fácil determinar el estado de un árbol, ya sea que tenga presencia de hongos, que tenga daño estructural, etcétera, etcétera, afloramiento de raíces y en definitiva. En el caso del destapado de alcantarillas, que es típico que acá llega la primera lluvia y todos nos inundamos porque nadie se preocupó en la primavera o en el verano, al final del verano, limpiar este tema. Pero en definitiva, este municipio se ha caracterizado por estar pésimamente, hacer un pésimo trabajo en lo que se llama la prevención del riesgo y sobre todo a puerta de lo que viene aparejado con el invierno. ¿Tienes alguna propuesta en ese sentido como candidata? Primero, tener una oficina de emergencia que funcione realmente. A mí me llamó mucho la atención porque me llamaron vecinos de algunos sectores de Concepción que venían con daño de sus casas desde el terremoto, y gente en general de clase media, y que por lo tanto quedan fuera de cualquier tipo de subsidio o proyecto.
que resultaron afectadas por el temporal. Muchos de ellos no tenían cómo comunicarse, tratan de celular para comunicarse, y me coloco ya a llamar el día domingo del temporal fuerte que hubo a la oficina de emergencia, que eran los números que de esto por Twitter, la misma página de la municipalidad estaba entregando, y llamo por teléfono y no me contesta nadie. Para empezar, ya seguí insistiendo a los otros números, eran como 3 números, finalmente me contesta un número y me contesta el guardia para decirme que la gente se había ido 7 de la tarde, 6:30 de la tarde, y de que se suspendía cualquier ayuda hasta el otro día, a las 8 de la mañana. Entonces le digo, entonces si la gente tiene una emergencia ahora no tiene a quién acudir, es que no hay nadie, si se fueron todos los de la oficina. Bueno, a partir del 2010, entre paréntesis, una característica, a partir del 2010 en todas las páginas institucionales desaparecieron los nombres, los teléfonos y los correos de quiénes son los responsables ante una emergencia. Esto ocurre a nivel de intendencia, gobernación y obviamente también del municipio. Esa fue una característica que se dio con el 2010. Me parece que no se aprendió nada con el terremoto. ¿Tú sabes cómo funciona la oficina de emergencias de acá? No estoy... Te cuento, porque una vez me encontré en un seminario con el director de la oficina de emergencia. Eso depende como de Aseo y Ornato. Exacto, y me descubrí que era el jefe de Aseo y Ornato. Exacto. Y le pregunté cómo operaban en caso de una emergencia. Bueno, me dijo él que ellos estaban sumamente preparados. Él y solamente él tenía la llave de una oficina donde tenía el uso de un computador exclusivo para manejar el tema. O sea, la manejan en definitiva es que no hay con una un criterio de estadística. No es una oficina que funcione en su tarea. Y uno ve todo, y se dio para el temporal ahora, de cómo aparecieron todas las estrellitas, casi como era como el tema del morbo, de ir a sacarse casi una foto con los vecinos para subirla a la página de campaña y mostrarla como que yo estoy ayudando a la comunidad, cuando en definitiva ese trabajo, y estamos claros de que hay situaciones que cuando se salen de las manos, que son temporales ya muy fuertes, siempre van a haber personas que puedan resultar damnificadas. El tema es hacer la prevención para que la cantidad de personas damnificadas sea la menos, porque lamentablemente terminan siempre siendo los mismos los damnificados, o la misma gente que fue afectada por el terremoto, a la misma gente que sufre las inundaciones acá, y son los mismos sectores. Entonces, si ya tenemos la estadística de que son ciertos sectores determinados, que ni siquiera hay que hacer, como tú decías, un mayor estudio ni de grandes conocimientos como para saber, hacer el trabajo de prevención antes. Y eso ni siquiera suma tanto costo, si tener un par de funcionarios que estén dedicados precisamente a hacer la pega. Fabiola, yo te quisiera hacer una consulta respecto a ¿qué opinas tú del trabajo que se hace en la municipalidad con los famosos jefes territoriales? ¿Los ubicas? ¿Te suena? Sí, me has tratado de sacar de varias actividades de esto. Sí, pero yo creo que la gente, más allá de empezar a caer como en la pelea y en la crítica, que en definitiva de lo que la gente ya está bastante aburrida en cuanto a los políticos, es un trabajo que en el fondo se traduce también con lo mismo que conversamos antes del tema de la junta de vecinos y cómo marcan territorio, o cómo tenían información de repente, o lo que pasa también en la oficina de la familia, que si tú llamas para preguntar a alguien y llamas de parte de cierta persona, te dicen que no hay nadie. Entonces, como para hacerte o amenazar también a muchos dirigentes, nos ha pasado de repente que empezaron a hacer correr el rumor ahora de que llegando nosotros al municipio se van a despedir a cada uno de los monitores de los talleres de manualidades. Entonces, esa gente que lleva años haciendo su trabajo y que quizás se podrá reevaluar algunos que lo hacen bien o mal, porque en todos lados obviamente, pero uno, o sea, ¿cómo hacer entender a la gente de que tú por qué vas a llegar y vas a entrar? O sea, obviamente tiene que salir la gente que no ha hecho su trabajo, pero de ahí que se van a despedir todos si es que llega cierto candidato y que no lo reciban en ninguna actividad, eso ya es como parte de la política del terror de esto, de repente negar la entrada a ciertas juntas de vecinos y tener que reunirnos en una casa porque nos echaron del almuerzo y los echaron media hora antes. Y esas son las prácticas también que tienen los territoriales y es la pega que tienen y que terminan dividiendo a la gente. Y con una política del terror que yo creo que se veía en dictadura. Yo para la dictadura, bueno, nací el año 35, pero son parte de esas prácticas que yo he leído y que la gente informada de esos años que se replica acá. Hay un tema con esto, que yo encuentro esto bien reprobable, pero lo malo es que desgraciadamente no es una práctica que uno tenga que viajar tan lejos como dictadura para ver que se repite, y no solamente en la derecha. A mí me tocó por casualidad ser testigo de una comida de campaña, un encuentro de esa naturaleza con Gastón Saavedra en Talcahuano, donde él prometía, le daba tranquilidad a los funcionarios de contrata de que en caso de ser electos se quedaran tranquilos, que no iba a despedir a ni uno. Lo cierto está que a una semana de haber sido electo los despidió a todos. Y no hubo diablo que le cobrara la palabra al señor Gastón Saavedra.
Entre paréntesis, este último tiempo me lo estaba encontrando alineado con el gobierno, poniéndole el puñal en el cuello a los damnificados por el terremoto para que acepten las soluciones habitacionales que el gobierno les está ofreciendo, que son paupérrimas, en condiciones bien degradantes. Por ejemplo, te cuento, en el campamento La Salina, en Talcahuano, a la gente no les permiten que se queden donde están, que es una zona de riesgo somero e inundación. ¿Verdad? Y las están llevando a la SPK. En la SPK, según el estudio de riesgo, es zona de riesgo profundo de inundación por tsunami. ¿Ubicas dónde queda la SPK? No. La Por SPK otro lado- queda al lado del estadio naval. ¿cerca? Ah, ya, Sí. ya. Al lado. ¿Dónde Ya, estaban sí, las sí, sí, pesqueras sí, que sí, fueron sí. arrasadas por el tsunami? Fueron todas Donde arrasadas. estaba exactamente, la vieja pesquera Iquique, Sí. eso se transformó en SPK. Bueno, y Gastón Saavedra alineado con el representante del Ceremi, acogotando a la gente para que acepte esa solución. Y no se pueden quedar en Salinas porque además una parte del terreno ahí es de un privado. La SPK era de un privado, pero no hubo problema para comprarla. Oye, pero a esa gente le van a entregar algún tipo de indemnización por sacarla de su terreno, o simplemente la solución es entregarle una, acepten y calladito nomás. En las situaciones que se plantearon ahí les dijeron, no aceptan esto, o se van a condiciones peores en, ¿cómo se llama?, en el Cerro Santinela, o se arregla cada uno Y de mata repente su parece propio un río. tista ahí. En esos términos, refiriéndose a Gastón Saavedra, alineado con el... Bueno, pero volviendo al tema del municipio, hay algunas cosas que te quiero preguntar. Nosotros tuvimos un secretario municipal que hizo bastante daño, que fue Lagos, ¿ya? Que estuvo desde la época de la dictadura hasta hace poquito tiempo atrás, ¿ya? Y que hizo bastante daño. Este siniestro personaje fue el que decidía a quién le daba personalidad jurídica, a quién no. Después de eso han habido una sucesión de secretarios. Hoy día en este momento creo que tenemos un subrogante, ¿ya? Porque después de la última niña que estuvo ahí, que se mandó a cambiar cuando vio que el barco estaba haciendo agua, nadie más asumimos la titularidad, digamos. Bueno, ese fue Lagos. Pero en la dirección de obras municipales tenemos otro personaje que lleva bastante tiempo y que también es siniestro, que es Juan Andreoli. Ahora, Juan Andreoli tiene una característica y tiene un mérito que yo creo que va a pasar a la historia. Todos los edificios nuevos, modernos, dañados, tienen el mérito de haber sido autorizados por él. ¿Te fijas? De hecho, posterior al primer comunicado que decía que había que demolerse tal cantidad de edificios, eso de la noche a la mañana se bajó y edificios que están en condiciones bien paupérrimas fueron declarados como reparables. Eso es lo que yo no entiendo, el cambio de que un edificio supuestamente analizado técnicamente pasa Yo lo de un día para otro. veo claramente como un lavado de imagen de la gestión de Juan Andreoli, que es vecino nuestro, entre paréntesis, para desgracia nuestra. ¿Verdad? Bueno, pero este Uno no elige ni a la familia ni a los vecinos. Bueno, pero este funcionario, lo cierto está en que todo lo que dice relación con lo que es la gestión territorial pasa por sus manos acá a nivel de municipio. Y aquí tenemos un problema que dice relación precisamente con esto. Acá nosotros tenemos una zona de cerro, ¿ya? Que son cerros con un terreno que es bastante inestable, son zonas de riego, de remoción en masa, son zonas con denso poblamiento vegetal, sotobosque, bosque, en algunos casos que es casi todo bosque, ¿cómo se llama?, exótico, ¿ya? No quedan aquí, salvo manchones hacia el fondo Nonguén de bosque nativo, pero lo cierto está es que son zonas que según el plano regulador, y este caballero lo sabe muy bien, son zonas de protección de paisaje y zonas de protección ecológica. En algún documental, en alguna entrevista grabada que le tenemos, él juró de guata que aquí en Concepción los cerros no se tocan, ¿verdad? Pero lo cierto está que hasta hace poquito estaba avanzando un proyecto inmobiliario que pretendía construir edificios en la falda del cerro. ¿Qué te parece esto? Es parte de la voltereta y en el fondo siempre se llega es como el mismo círculo que pasa en educación, que ves que pasa quizás en aseo y ornato, que pasaba antes en tal y tal cosa, y es el mismo círculo de cosas donde no existe un ordenamiento y donde no existe una guía o una directriz a nivel de la municipalidad, porque en el fondo se permite una cosa así y no hay como consecuencia. Y eso tiene que también cambiar, o sea, es evidente, o sea, tú el tema de la construcción y cómo se dan permisos arbitrariamente sin que exista ningún lineamiento, o sea, no hay ningún parámetro técnico, lo que pasa también con a nivel de la ficha de protección social, que de repente va una persona, tú dices que no tiene nada y sale con 13.000 puntos en la ficha de protección social. Y si va a preguntar, pues iría a preguntarle, no, se lo suben a 15 después. Entonces no existen como esos parámetros técnicos y son las malas prácticas que en definitiva tienen que terminar a nivel de la Municipalidad de Concepción. Y no es posible, pues, no, o sea, aparte que si no cuidamos nuestra área verde, pero no existe la práctica. Yo me daba cuenta, yo en la parte donde vivo, no sé si ustedes conocen que en el sector yo vivo en Rodríguez con Paiscaví. Y ahí antes, bueno, está la laguna, en esa parte, Rodríguez sigue, está Paiscaví, sigue Rodríguez hacia allá, da entrada a la laguna y antes había una toma ahí.
Y esa gente, yo tenía una tía que vivía ahí. Después, bueno, mi tía falleció y quedó mi primo en la casa. Y a esa gente la sacaron a todas. Y me acuerdo porque tengo la imagen cuando lo fueron a sacar incluso los militares. Porque hicieron la pega de que lo subieron casi todas las cosas así a la fuerza, con fuerza pública y todo el tema, porque la gente obviamente no quería abandonar el sector, estaban cerca del centro y todo, y le iban a mandar para San Pedro de la Costa. Lo sacaron y desarmaron al tiro las casas. Ya, nos mandaron a la mayoría a San Pedro de la Costa. Y resulta que si tú pasas ahora por ahí, esos son terrenos de bienes nacionales, entre comillas, está ocupado ahora por la DIFOR. Y absolutamente ocupado. Al margen del terreno que tú te estás refiriendo, la plaza que está ahí está entregada como estacionamiento a la universidad. A la Universidad San Sebastián. ¿Qué te parece? De esto, cuando se entregó el proyecto, bueno, para terminar el tema de la universidad, yo di el trabajo de ir a bienes nacionales a pedir explicaciones de por qué ese terreno, porque un vecino quedó con su camioneta encerrada y no la dejaron cerrar más. Otra vecina tiene el problema que le colocan todos los lienzos y le tapan toda la luz de la casa y le colocan los lienzos de la DIFOR. Y según la DIFOR, ellos arrendaron y ahora están en una pugna civil de aquí a no sé cuántos años más, porque Bienes Nacionales inscribió el terreno y todo para lograr desalojarlo. Pero si tú quieres entrar y tener acceso a la laguna por esa parte, porque yo como ciudadana de Concepción puedo decir yo quiero entrar a la laguna por ahí, me tienen que dar permiso. Está lleno de guardias, perros y autos hasta la orilla de la laguna. Cuando ese espacio, por ejemplo, serviría para colocar una cancha, serviría para colocar quizás un complejo deportivo, tener unas 2 canchas ahí con camarines para que los mismos clubes de barrio, ahí en el sector tenemos el Club Deportivo Tres Pascualas y hay otros clubes también que no tienen dónde jugar, que se podría jugar por eso, pero resulta que lo tenemos hace años a un privado lucrando. Y con el tema de la laguna, cuando se entregó ese proyecto, que fue creo en el periodo de Ariel Ulloa, se le entregó a la San Sebastián con la idea de que la San Sebastián se hiciera cargo de la laguna en sí, de que hiciera como una especie de hermoseamiento de todo el sector y que se le diera utilidad y se le entregara también a los vecinos. Que en la práctica finalmente lo único que hizo la Universidad de San Sebastián fue hacer un puente y lo demás, nada más. No ha habido ningún mejoramiento de nada. O sea, los mismos columpios con los que yo jugaba cuando tenía 5 años son los mismos que están ahora. Que de repente le pegan una manito de gato y todo, pero no hay nada, no hay una cancha. Se podría quizás hacer una cancha o tener algún espacio de participación, de que la universidad dijera vamos a hacer taller o algo para la comunidad. Nada, se les entregó gratuitamente. Entonces eso no es posible. El tema de la participación ciudadana, y esto bien vinculado con la herencia que dejó Manuel Lago acá como secretario municipal, es paupérrima en este municipio. De hecho, tenía un plazo que expiraba, el último, alargándola con alargue, expiraba en la primera quincena de marzo para constituir el COSOF, los consejos de la sociedad civil. Este municipio no lo constituyó. Exacto. Y en ese y de sentido, esto eso está por la ley municipal. Y yo pregunté hace un tiempo qué pasa, me decía que me contaron que ni siquiera se ha llamado consejo para aprobar, porque tiene que ser aprobado por el consejo y no, aquí quedó. Bueno, aparte de eso tenían que cumplir con una serie de etapas, que era llamar a toda la sociedad, a todas las organizaciones inscritas para que presentaran a sus candidatos, para que en definitiva ellos mismos eligieran a los candidatos a quienes deberían constituir, y además deberían haber sido capacitados. De hecho, se supone que se destinaron fondos para aquello. Pero lo cierto está que este municipio no cumplió con la ley. ¿Qué te parece aquello? Porque te cuento, bueno, o sea, no es que te cuento, tú tienes que saberlo, pero una de las funciones fundamentales del concejal es fiscalizar, y en este caso, desde ya como ciudadana, tú tienes que saber que el municipio de Concepción está violando la ley en lo que respecta a la 20.500. Y absolutamente así. Esto, cuando yo analicé el tema, me di cuenta y hice las consultas al tiro de qué pasaba con ese... Tengo claro para qué voy a... No sé si los concejales en algún momento votaron y finalmente el asunto quedó en nada. El reglamento. Pero no se hizo... A los concejales lo único que les quedaba era aprobar el reglamento que por ley tenían que... Claro, y finalmente quedó en nada. Y ahí tuve la contradicción. Pedimos más participación juvenil, pedimos el tema de que se hagan y ahora no van a hacer todo, y que plebiscito y que la gente participe y todo, pero al momento de entregarle esta herramienta a la ciudadanía para que participe, para que pueda tomar decisiones con respecto a la misma comuna en la que viven, se les cierran las puertas. Y esas situaciones claramente también tienen que ser cambiadas, porque como son cosas que uno dice, pero ¿será posible que ocurran? Y lamentablemente siguen ocurriendo. Y yo creo que si la gente no decide también, porque finalmente la que va a decidir el 28 de octubre, si seguimos bajo la misma lógica o no, son los ciudadanos que van a ir a votar ese día, que van a decidir entre quedarse acostados, como es voto voluntario, o ir a ejercer su voto. Y ojalá que la gente tome la decisión y tome el sartén por el mango de provocar un cambio, porque el cambio en el fondo está en ellos. Si uno se coloca como instrumento, pero para que la ciudadanía también se empodere. Fabiola, yo tengo que hacer una consulta. ¿Tú la municipalidad la ves como lo que tiene que ser los concejales, el alcalde, servidores públicos? ¿Lo ves como se ven como servidores públicos?
¿Sirven realmente a la comunidad? ¿A quién sirven? Yo creo que pasó mucho con toda esta gente con la nueva forma de gobernar y con todo, de que muchas veces les cuesta el tema de los sueldos. De repente el servicio público, el sueldo de un concejal no es un sueldo, no es un sueldo alto. Entonces, claro, que se les produce en algún momento la dicotomía entre dedicarse 100% a realizar la pega como concejal, la pega para la cual postularon, o ganar sus luquitas más extras por al lado. Claro. A ejercer otras pegas, y eso pasa también por la responsabilidad. O sea, no los veo, obviamente no los veo a todos con el tema del servicio público, no los veo que los apasiona. A mí en lo personal, mi carrera me gusta y todo, pero a mí lo que me apasiona es el tema de la política, el tema de estar en contacto con la gente, y no lo digo así como que frase de cliché. Para mí sería mucho más fácil, yo estoy sin trabajar, o sea, estoy trabajando, pero entre comillas, porque dejé una pega estable que tenía, que era un trabajo seguro, que quizás era bastante bien remunerado, pero porque opté esto también. Y no es que me hayan puesto ni la puñalada, una decisión absolutamente personal, pero son las cosas en las cuales uno demuestra que en el fondo lo que está haciendo es por un tema de pasión y vocación. Yo te digo porque, en realidad, según mi punto de vista, los políticos hoy tienen el concepto errado. O sea, ellos piensan, no tienen claro que en realidad cuando son elegidos para servir. Y cuando la comunidad se acerca a ellos para buscar cualquier tipo de solución, que cuando les presenta sus problemas, el único deber que tienen ellos es buscar la solución. Exacto. Y yo lo veo que no lo ven así. Lo ven, por ejemplo, en este momento el alcalde se ve como que es el dueño de la municipalidad, de hacer y deshacer a como se le antoje, ¿cierto? Los concejales hacen lo mismo, los diputados lo mismo, los senadores lo mismo. Ellos viven en una burbuja y donde lo que menos miran es a la comunidad. Es que se pierde el objetivo del por cual entraron. Yo, una de las cosas que tengo grabada, yo estudié, hasta el octavo básico en un colegio que estaba cerca de mi casa, que es el colegio Marcela Paz, que era subvencionado, y de primero a cuarto medio estudié en el San Ignacio, que cuando estaba acá en carrera con Sally, cuando era un colegio bastante más económico y con una recepción de alumnos que era integral porque había arancel diferenciado y era mucho más accesible y con una buena educación, digamos. Y una de las cosas que a mí siempre se me grabó en mi colegio fue el lema, porque yo lo veía todos los días, y el lema de mi colegio era: entramos para aprender, salimos para servir. Y lo que se nos recalcaba siempre, que quizás algunos lo absorbemos de distintas formas, era que las herramientas que uno va adquiriendo del tiempo, el tema de tener la oportunidad de acceder quizás a una carrera universitaria, no era necesariamente para tú, obviamente sí, quizás mejorar tu calidad de vida y todo, pero para eso colocarlo al servicio de la comunidad. Yo recuerdo cuando íbamos en el colegio, que fue en el momento que a mí me hizo clic haber tenido que ir a construir, ayudar a reparar textos a Candelaria. Y ahí ver esa realidad que de repente uno no está acostumbrado, y no es que viviera como tan en la burbuja, mi papá era como súper realista y todo, pero sí era otra realidad distinta a la gente de llegar a un piso de tierra. Claro. Entonces, para un cabro que en ese tiempo yo tenía 14, 15 años, llegar y enfrentarte a esa realidad y de repente verte subir arriba de un texto y que después a la hora del almuerzo esa persona, con todo el cariño y con todo el esfuerzo, te sirviera un platito de sopita caliente. Yo creo que ahí ya se produce el clic, y es que quizás lo que de repente hace falta de que los cabros vean un poco más la realidad y de lo que hay aparte de tu círculo, que hay personas que viven en otra situación y por las cuales tú también tienes que ayudar, porque es re fácil de repente quedarse en la casa, criticar, pero ¿qué estáis haciendo? Claro. Nada. Claro. Mira, ha influido la educación en los jóvenes hoy día y tal vez la televisión para la posición que tengan respecto a lo que es estudiar. Yo siento que los jóvenes hoy día lo que les interesa es estudiar una carrera que ojalá les dé el máximo de plata posible para tener las zapatillas que publicitan, tener el iPhone, tener tal vez el auto rápidamente, el departamento, ir a los malls, ir a Enjoy y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Consumismo. ¿Les ha afectado a los muchachos eso? Yo creo que indudablemente los medios de comunicación ejercen cierta influencia, y eso es claro. Ahora también la manera en que se presenta la educación tampoco ayuda mucho, porque estás en una sociedad en donde en el fondo el que llega más lejos es el que tiene más cosas. A ti no te enseñan cuando chico que tú vas a ser mejor, en el fondo logrando la felicidad, porque uno lo que tiene que aspirar en la vida no es a tener el mejor auto, sino que a ser feliz. Pero la gente, lamentablemente, por toda la influencia que existe a nivel de los medios de comunicación, o de repente porque la familia, ya hablo ahí en sentido de todo tipo de familia, no están entregando los valores necesarios. Yo creo que va por ahí, va por alto el tema de la casa también. Pero ¿puede la familia entregar valores hoy día en circunstancias en que no existe familia
que se pueda sostener si el padre y la madre no trabajan? Es súper complicado. Entonces, Y en si trabajan definitiva, los dos también. Porque la realidad es no, distinta. porque a eso me estoy refiriendo. O sea, en definitiva, hoy día necesariamente tiene que trabajar el padre y la madre y los hijos estar entregados a la buena de Dios. En el mejor de los casos van a estar al cuidado de una nana que los atienda. Y ahí y esto se entrelaza también con el tema de del sueldo mínimo, que tenía ahora la discusión de subirlo 9.000 pesos más, cuando los estudios y personas serias en esto de que el sueldo mínimo en Chile perfectamente, porque nos hablan todos los días que Chile está creciendo, que todo esto, pero al final terminan haciendo el mismo cálculo de inflación, de productividad posible de los trabajadores y lo subimos 9.000 pesos, cuando el sueldo mínimo en Chile podría ser 240.000 pesos perfectamente. Con la alternativa que se baje a un 70%, en caso que No. sea necesario. Bueno, eso es lo que se está Sí, proponiendo pero en la nueva ley. esa es una estupidez. O sea, eso claramente es no tener sintonía con la gente. ¿Cómo que se baja un 70%? Flexibilidad laboral, pues. Esa es la propuesta del gobierno hoy día, un nuevo proyecto de ley. Ah, de sí, que en se caso- trabaje la media jornada con un 70%. Anda por ahí, no me recuerdo bien la cifra, pero anda por ahí, creo que yo mismo hice algo que dice el sueldo mínimo en Francia, 1.200 y tantos euros, son ricos. El sueldo mínimo en Grecia, 700 y tantos euros, son pobres. Sueldo mínimo en Chile, 200 algo euros, somos huevones. ¿Qué te parece aquello? Claramente. Y es perfectible hacerse. Ahora, no me acuerdo los esto, datos, al pero margen de que es más caro allá el nivel de vida, claramente, pero proporcionalmente siempre va a ser mucho menor. la diferencia no da como para esa... Y ahí, esos niveles. claro, tiene el tema de que finalmente los dos padres tienen que trabajar, que de repente tienen que trabajar horas extras para lograr alcanzar. Supuestamente para darle una mejor vida al hijo. ¿cierto? Claro, porque termina también separarse quizás descuidando. Ahora, yo soy partidaria de que la medida que uno puede, por ejemplo, en mi caso, yo estudié también para trabajar, entonces yo no me quedaría en la casa, porque creo también que mucho el tiempo que uno le dedica a los hijos va relacionado con la calidad y no tanto con la cantidad. Mi mamá trabajó toda su vida y sin embargo los tiempos que teníamos en la casa fueron los mejores. Entendiendo de que a nivel de sociedad la educación tiene un efecto dominó, porque claramente obtener una profesión que es carísimo y que en definitiva aquí prácticamente la totalidad de los profesionales terminan endeudados por 10, 15 años. En mi caso me quedan como 15 años. Por 15, 20 millones en promedio se hablaba. En definitiva, necesariamente ese profesional va a tener que salir con la expectativa de cobrar honorarios altos. Bueno, y eso se traduce... Y no sé, o endeudarte o no pagar la deuda. Y eso en definitiva se replica a toda la sociedad. ¿Tú crees que un tratamiento adecuado a la educación en Chile, en los términos que lo exigen hoy día los jóvenes, educación pública, gratuita y de calidad, puede ser una manera de bajar esta vorágine, este efecto dominó de cada vez ir cobrando más y más? O tener también muchos jóvenes cesantes, con un porcentaje súper alto de cesantía a nivel juvenil, porque te pasa lo mismo, ¿no? Te pasa también en política de que te piden experiencia y los 5 años de experiencia es un cargo recién egresado, cuando algo es imposible cumplir. Yo creo absolutamente de que en Chile es posible una educación gratuita. Ahora, no creo que esa sea realizable de aquí a 2 años más. Es imposible. Creo también de que las personas que quieran recibir, en el caso de los colegios subvencionados, que quieran recibir aporte del Estado, que sean sin fines de lucro. Que quiera lucrar, que lo hagan con platita propia de su bolsillo, pero no con plata del Estado. Cuando me tratan de vender ese discurso, que claro, que si tenemos educación gratuita, vamos a terminar solventando la educación de todos de este porcentaje de los ricos. Es justo, y tratan de vender el cuento y la gente dice, ¿cómo va a ser justo de que le paguen la educación a ellos? Pero cuando tú ves que ese porcentaje de un 5%, que resulta que la gente que gana más de 5 millones es como el 1%, y que a la vez que si tú a esa misma gente le subes los impuestos a través de una reforma tributaria, Sí. en el fondo ellos van a estar pagando igual su educación porque van a recaudar. pagar más. Sí, Y claro. también también va a recaudar y va a permitir que el resto de los canales también fomente. El sábado tuve la oportunidad de estar, me invitaron a una marcha, primero a una asamblea en la mañana y a la tarde una marcha con los endeudados por el crédito Corfo. Y la verdad que la situación es bastante dramática. Son 106.000 familias que adquirieron el crédito Corfo, que casualmente este año se dejó de entregar, y que ese crédito Corfo mantiene, una persona si pide 10 millones de pesos, terminó endeudado en 30, porque termina pagando entre 2 o 3 veces la deuda original. Si bien tiene solamente un 4% de gente que ahora en estos momentos está con remate, que está en proceso de embargo, que en situación dramática, hay personas que ya están pagando 10 años. O sea,
con una destrucción familiar y ningún avance, y cuando pasa la decisión, en este caso, netamente por el gobierno, si pasa que el presidente diga, ya, porque ellos ni siquiera piden que se les condone la deuda, lo que piden ellos es que pagar intereses justos. Y cuando ves que la decisión pasa por ellos, que está el apoyo transversal, porque habían parlamentarios de todas las posiciones políticas ese día, pero que el gobierno ni siquiera quiere hacer eso, pero sí en un día le condonan la deuda de todos los intereses a una empresa que se ha dedicado a lucrar y que dicen, no, es que si no van a quedar 6.000 personas cesantes. No. ¿Y qué pasa con esas familias, con las 106.000 familias? Johnson. Vamos a comerciales, Sergio, y continuamos con esta interesante entrevista. Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop this. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos aquí, en el corazón de Los Lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castiglione, Concepción. Tu pregunta, Sergio, y después la mía. Fabiola, ¿tenemos una lucha de clases sociales en Chile? Yo creo que claramente existen, pero yo más que lucha de clases sociales, yo veo a personas que están arriba, y en el fondo las clases más que son clase media o clase baja, que están tratando de adquirir esas cosas, pero con 1000 obstáculos. Ya sea porque tienen que pagar la educación de los cabros, ya sea porque no puedes postular a créditos, porque no eres, ¿cómo se dice? No eres sujeto, bueno, no puedes postular a ningún crédito, no sé, solo colocan mis trabas. La educación tal como está hoy día, como se ha mantenido, se ha ido promocionando y se quiere llevar más todavía donde va por estos caballeros que están en el poder, ¿es para mantener esa brecha? Yo creo que sí, porque también nadie le ha puesto un paralelo, pues no existe, a ver, veía el tema de las mismas universidades, tú estás estás controlando la calidad que entregan las universidades, no, porque quienes tienen la acreditación son los mismos que pertenecen a los directorios de la universidad. Las universidades siguen lucrando descaradamente y da lo mismo, son temas que no importan, y aparece el tema de la Universidad del Mar y todo, el ministro se sorprenden tanto porque pase eso cuando es un secreto a voces. Entonces claramente van manteniendo estancada a cierto grupo en la parte que ellos quieren que estén. A propósito de que menciona el ministro Beyer, señaló de que ellos cumplían con estar investigando todas estas irregularidades, y acto seguido en la misma entrevista termina diciendo que la única investigación que están llevando adelante es la de la Universidad del Mar. Ahora salieron un listado de 7 universidades. Salieron un listado de 7 universidades, entre una de las cuales es la que está asociada al ex ministro Lucravín. Lucravín la desarrolló, ¿sí? Claro, sí. Oye, para ir terminando... La UTLA, por ejemplo, la Universidad de la América, que es una de las universidades que recibe mayores apertas por todo lo que es el crédito contable del Estado, también está metida en el tema del lucro. ¿Qué te parecen estos conceptos? Hay un concepto que dice que la deuda es el nuevo concepto de esclavitud que hay hoy día, o es la nueva forma de llevar al ser humano a la esclavitud, que siempre ha estado presente en la sociedad humana. Y lo otro, este es un dicho de un filósofo, escritor
de algunos siglos pasados, que decía, ¿cuál era la idea? Decía, no sabía si era peor asaltar un banco que fundar un banco. Esto relacionado con el tema de la deuda. Eso lo relacionas con el Banco de Talca, ¿no? ¿No tiene que ver con Puede eso? ser también con el Banco de Talca. Por favor. Ya, pero si vamos a hablar de patos malos, ese me va a toda una entrevista, así que... Pero de los conceptos que te señalé, ¿qué te parece? Yo creo que efectivamente existe como una esclavitud en cuanto a la deuda. Cuando uno conversa con la gente, y yo lo veo también en mi familia y todo, la necesidad de repente trabajar, recibir el sueldo Ir a e entregarlo. ir a entregarlo. Antiguamente en la Y aparte estancia, el chileno es buena paga, po. antiguamente en la estancia, en los sistemas mineros, fundamentalmente Tenía la pulpería, en la estancia po. del sur tenían la pulpería que te pagaban con una ficha y te tenían amarrado. Y tenía el mismo Hoy día- negocio para ir a comprar la Hoy misma día parte. tenemos el sistema de la tarjeta de crédito, que en definitiva a la hora de los que hubo, si la gente quisiera transformar esas tarjetas en metálico, descubriría que tiene gastado el sueldo de 2-3 meses más adelante. Claro. O sea, en definitiva está amarrado con la pulpería, que en este caso son las casas comerciales asociadas al banco. Y con intereses usureros. Una última pregunta, Fabiola, antes de terminar esta entrevista, y dice relación con que un importante sector de Concepción, hace bastantes años atrás, viene avanzando en una iniciativa que se llama el Procomuna Barrio Norte, entendiendo de que ahí se han hecho Señor encuestas, sí, efectivamente, pero no el señor Polici es la cabeza visible, pero la verdad las cosas que todo un conglomerado humano, ¿ya?, que lo ha elegido a él como su representante, como su cabeza visible. Pero lo cierto está en que ahí se han hecho encuestas, ¿ya?, encuestas serias ya adelante por la Universidad del Biobío, que establecen que un alto porcentaje de la población en el territorio que ellos han definido como objeto del proyecto está dispuesto y ve con ojos favorables que esto se transforme en comuna. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Cómo ves tú este tema del Procomuna Barrio Norte? Yo creo que en la medida que las personas quieran esto, que son las personas, digamos, los vecinos que están directamente involucrados, y que los estudios también de que se hagan de parte de la subdere y después la aprobación que tiene que venir, creo, del Parlamento, mientras se cumpla esto y cumpla con todos los procesos, no debería haber ningún problema. Y creo que el alcalde también de Concepción, en la medida de que estos vecinos quieran tener una comuna independiente, tampoco podría oponerse, porque tampoco pasa por una decisión del municipio en sí, sino que a través de otros organismos que son instituciones, digamos, del Estado. Pero igual siempre es importante que las autoridades comunales... Claramente, o sea, si estos vecinos quieren y si cumplen con todos los protocolos a nivel social, cultural, económico, que son algunas de las variables que pide la subdere al momento de decir si una comuna pasa siquiera a votación a nivel del Parlamento, si cumple con todos los procesos, no habría por qué uno negarse a eso, ¿no? Bueno, Es parte de eso. según las evaluaciones que en su momento hizo la Universidad del Biobío, se cumplía con todo eso, y de hecho es cuestión de ir a ver. No sé si tuviste cómo fue el proceso del Procomuna de Hualpén, cuando se aprobó el Caguano, sí. o de Chihuayante. En San Pedro no tengo tanto conocimiento, pero por lo menos en Chihuayante y en Hualpén, Barrio Norte hoy día está mucho mejor pie de lo que estuvo Hualpén y Chihuayante en su momento antes de previo a ser comuna. Claro. Bueno, Y también se veían los sí. avances que han logrado estas comunas después de ser... No, o sea, antes de indudablemente. separarse, porque les empiezan a llegar recursos propios. Claro. Entonces esos mismos recursos hacen que los avances también sean mucho más rápidos. Bueno, indudablemente que sí, es una de las cosas que los motiva, porque entre paréntesis, otra de las cosas que los motiva a pretender separarse es que Barrio Norte históricamente ha sido el patio trasero de Y Concepción. lo que pasa antes con Hualpén y con... Y sigue siéndolo, ¿te fijas? Bueno, estamos llegando al final de esta interesante entrevista, así que damos paso a lo que es nuestra última etapa, que es el minuto feliz, y partimos, ustedes saben con quién, que es Sergio. Te refieres a lo que tú quieras. Bueno, amigos, yo hoy día nada más quiero decir de que, bueno, muy agradecidos por la presencia de Fabiola. Para mí fue un gusto estar con ella hoy día. Mujer valiente, hacen falta mujeres en la política, y tal vez sea una buena oportunidad para que los votantes jóvenes, ¿cierto?, se atrevan a votar por uno de sus pares. Y siempre han dicho que no están ni ahí con la política. Hoy día tienen varios postulantes jóvenes a la Municipalidad de Concepción que sí podrían ser mucho más cercanos para ellos y sentirse representados. Entonces yo los invito, muchachos, que a todos los que están inscritos en este momento en los padrones electorales en forma automática, que hagan el uso de ese derecho en realidad, y de ese deber, más que derecho, es un deber como ciudadano, y hagan derecho de
uso de ese derecho y vayan a votar y van a ver que después se van a sentir parte de que hicieron algo o pudieron decir algo y tal vez lo que digan se transforme en una realidad. Podemos hacer un nuevo Chile y los jóvenes para hoy día son lo más importante y tenemos voto suficiente como para cambiar todo el Parlamento y sacar de ahí la basura que tenemos en este momento, y los jóvenes nos pueden ayudar en transformar ese camión recolector de basura y sacar de ahí a los que no sirven y poner a los que sí pueden servir. Por mi parte, buenas noches. Fabiola, tu minuto. Te refieres a lo que tú quieras. No, primero que todo me gustaría agradecer a Sergio, Antonio, a Jesús por esta oportunidad de poder presentar un poco la propuesta que tenemos, presentar también a nivel personal como candidata ya a concejala por la Comuna de Concepción, partir por darle un gran abrazo y un saludo a todos los padres en su día. Yo no sé si ustedes son padres, pero estuvieron el domingo de Día del Padre, a los padres que se sacrifican, que se levantan temprano, que trabajan todo el día por entregarle lo mejor a su hijo, a los padres que quizás de repente no pueden ver mucho a sus niños por diversas razones, y también por supuesto un gran abrazo y un abrazo doble para todas esas mujeres que hacen el doble trabajo de mamá y papá, que también son muchas, porque tenemos un alto porcentaje también en donde tenemos a mujeres como jefas de hogar. Eso, repetir las palabras de Sergio, sumarme de que la gente se atreva, que los jóvenes se atrevan. Nosotros como jóvenes tenemos que ser herramientas de cambio, tenemos que involucrarnos, también las mujeres que se sumen, tenemos que empoderarnos, tenemos que generar nuevas oportunidades para nosotros, y eso va a ser en la medida que nos atrevamos más. Obviamente que nos entreguen los espacios y la posibilidad de competir, pero también nosotros atreviéndonos. Así que eso, y muchas gracias, espero que nos podamos ver nuevamente en algún próximo capítulo futuro. Bueno, avanzando la campaña, las puertas de este lugar van a estar abiertas para todos los candidatos, sin discriminación. Bueno, estimado amigo, y mi minuto feliz, en realidad me gustaría conversar sobre un tema que dice relación con lo que es la educación cívica. Siempre lo hemos señalado que nuestra población adolece de una pésima educación cívica, y eso se da como resultado el tipo de gobierno que nos hemos estado dando. Hay un viejo dicho que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y ciertamente que nosotros nos merecemos al, no sé cómo llamarlo, ese que está ahí arriba, el del Banco de Talca. Bueno, pero esta vez no voy a referir a la pésima educación cívica de los gobernados, sino que me refiero a la pésima educación cívica de los gobernantes. Ha trascendido por las noticias de un par de días atrás un estudio que se ha realizado a nivel de una universidad encargada por el gobierno respecto de una zona de riego que es la falla de San Ramón, en el sector de la región metropolitana. Y bueno, y ahí ha ocurrido la gracia de que el Ceremi de Vivienda de la región metropolitana ha señalado que este estudio no lo hace público hasta cierta fecha, donde están preparando una presentación formal. Lo cierto está en que el señor Ceremi de Vivienda de la región metropolitana tiene que saber que hoy día toda la información que se gestiona con fondos públicos es información pública, y él no tiene ninguna potestad de negársela a nadie. Bueno, esto mismo ocurre con el alcalde de Concepción. El alcalde de Concepción hoy día está siendo combinado por el Consejo de la Transparencia para entregar información que ha solicitado desde hace más de 200 días atrás el concejal señor Condesa, y lo cierto está en que con esta calidad de gobernantes, con esta calidad de autoridades que no tienen idea de lo que son las leyes que ellos se supone que juran cumplir y hacer cumplir, ¿qué podemos pedirle a la población? Buenas noches, estimados amigos. Queremos, ¿cómo se llama?, saludar. No queremos irnos sin antes saludar a nuestro estimado director. Tengo que hacerlo, estoy obligado. Jesús Montanares en la cámara principal, Sergio Fica en la cámara auxiliar, Sergio Lara Rocha, nuestro panelista estable, y un muy caluroso saludo y despedida a Fabiola Troncoso, candidata a concejal, que esperamos que te vaya muy bien. Muchas gracias, ¿verdad? Chao. Supermercado Paulita 2, calle Vinimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hell. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, atendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás lo que siempre quisiste.
Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos aquí, en el corazón de los lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castiglione, Concepción.